Hola amigos de YouTube. Cuando nosotros hablamos de división, nos estamos refiriendo a una operación matemática en la cual tomamos un conjunto numérico y lo separamos en partes iguales. El ejemplo de la torta o pastel es el ejemplo clásico para explicar la división. Los invito a que asocien este pastel con el número 1. Como ya saben, un pastel ustedes lo pueden cortar en diferentes secciones. Por ejemplo, imaginemos que hacemos un corte por la mitad. ¿Cuántos trozos nos quedaron? 1, 2. Por lo tanto, ¿en cuánto dividimos el pastel? Lo dividimos en 2. Y esto se representaría matemáticamente de la siguiente forma. Dijimos que íbamos a asociar el pastel con el número 1, por lo tanto, si lo dividimos en 2, deberíamos escribir 1 dividido en 2. Ya que con el corte que hicimos, dividimos el pastel en 2 trozos. Si nosotros hacemos otro corte, vamos a tener que el pastel quedó dividido en 4 trozos. Y esto se representaría matemáticamente como 1 dividido en 4. Y así ustedes podrían ir dividiendo este pastel en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, 10, hasta el infinito. Y ojo que aquí representamos este pastel con el número 1. Sin embargo, ustedes pueden dividir a cualquier número infinitamente, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, cualquier número. Siempre teniendo en cuenta que al número que ustedes dividan, lo van a hacer en partes iguales. Por lo tanto, la pregunta que deberían hacerse ustedes en este momento es la siguiente. ¿A cuánto equivalen, numéricamente hablando, cada uno de los trozos que nosotros tuvimos? Para responder esta pregunta, ustedes deben resolver la operación matemática que planteamos al comienzo. Lo primero que deben conocer son las partes de la división. Al número al cual están dividiendo se le conoce como dividendo. En este caso sería el 25. Mientras que el número que está dividiendo se le conoce como divisor. Y para este ejemplo sería el número 5. O bien, el número que se le conoce como dividendo se coloca al lado izquierdo de la división, mientras que el número que es el divisor se coloca al lado derecho de la división. Ahora, para resolver esta operación lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar al divisor, que en este caso es el 5, y al primer número del dividendo, que en este caso sería este 2. Luego nos vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿este número cabe en este? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces cabe este número en este? Entonces decimos, ¿el 5 cabe en el 2? Y la respuesta es no, ya que el 2 es menor que el 5. Cuando la respuesta sea no, ustedes bajen este 2 hacia acá y a continuación bajen el siguiente número que está en el dividendo, el cual sería 5. Nos volvemos a hacer las mismas dos preguntas. ¿El 5 cabe en el 25? La respuesta ahora es sí. Como la respuesta es sí, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 25? Y para responderla debemos sumar hasta que nosotros obtengamos el número que tenemos aquí, el cual es 25. Entonces comenzamos. 5 más 5, eso es igual a 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Más 5, 25. ¿Cuántas veces sumamos el 5? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 25? Cabe 5 veces, ya que al sumar 5 veces el 5 nos dio 25. Ese número que nos dio se coloca aquí. Y para continuar con la operación, nos hacemos una última pregunta. ¿Cuánto nos sobró de esta suma? Y para responderla, simplemente debemos restar esto con lo que nos dio de esta suma. Como nos dio 25, restamos 25 menos 25, eso es igual a 0. Y este número que nos dio como lo que nos sobró de la operación, se le conoce como resto. Y cuando el resto en nuestra operación de división sea 0, significa que ya hemos terminado. Por lo tanto, 25 dividido en 5 es igual a 5.
Bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos para que puedan ver todas las posibilidades que pueden ocurrir. Ahora tenemos 100 dividido en 5. Tenemos el dividendo, tenemos el divisor y aquí vamos a tener el resultado, que por cierto al resultado de la división se le conoce como cociente. Comenzamos a hacernos las preguntas. ¿El divisor cabe en el primer número del dividendo? ¿El 5 cabe en el 1? Como el 1 es menor que el 5, la respuesta es no. Por lo tanto, bajamos el 1, tomamos el número que está a la derecha, que en este caso sería el 0, y lo bajamos también. Volvemos a hacernos la pregunta. ¿El divisor cabe en este número del dividendo? Como el 10 es mayor que el 5, la respuesta ahora es sí. Continuamos con la siguiente. ¿Cuántas veces cabe el divisor en este número del dividendo? Para responderla dijimos que teníamos que sumar y contar. Entonces decimos 5 más 5, eso es igual a 10. Llegamos al número que tenemos aquí. ¿Cuántas veces sumamos el divisor? 1, 2. Por lo tanto, el 5 cabe en el 10 2 veces. Lo siguiente dijimos que preguntarnos cuánto nos sobró de esta suma. Para ello, debemos restar lo que nos dio aquí con esto. En este caso, en la suma nos dio 10, por lo tanto restamos 10 menos 10. Si nosotros resolvemos esta resta nos da 0. Sin embargo, en el dividendo nos sigue quedando un número. Y siempre que nos queden números en el dividendo, debemos bajarlo. Lo bajamos. Y fíjense bien en lo siguiente. Siempre que a ustedes les dé en el resto dos ceros, así como nos dio aquí, en este caso nos dio un 0 de la resta de estos dos números y el otro 0 lo bajamos del dividendo. Como tenemos dos ceros aquí, por regla de división, debemos colocar un 0 en el resultado. De esto que acabamos de hacer, siempre nos va a sobrar 0, y como ya no hay ningún número más para agregar desde el dividendo, decimos que hemos concluido con la operación. Por lo tanto, 100 dividido en 5 es igual a 20. Hasta ahora hemos visto dos ejemplos en donde nos aparecieron dos situaciones distintas. Sin embargo, en las dos divisiones que acabamos de hacer, los números que nos dieron fueron exactos, o sea, nos dieron números enteros. A continuación, veremos otros dos ejemplos en donde los números que nos van a dar no van a ser exactos, o sea, nos van a dar números decimales. Aquí tenemos 30 dividido en 4. Procedamos a resolver este ejercicio. Tomamos el divisor, tomamos el primer número del dividendo y nos hacemos la pregunta: ¿el divisor cabe en este primer número del dividendo? La respuesta es no, por lo tanto bajamos este 3 y tomamos el siguiente número del dividendo, el cual es un 0. Volvemos a hacernos la pregunta: ¿el divisor cabe en este número del dividendo? La respuesta ahora es sí, así que continuamos con la siguiente. ¿Cuántas veces cabe el divisor en este número? Para responderla dijimos que tenemos que comenzar a sumar y luego contar. 4 más 4 son 8, más 4 son 12, más 4 son 16, más 4 son 20, más 4 son 24 y más 4 son 28. Fíjense que si nosotros sumamos este 4 que tenemos aquí, nos va a dar 32. Y si nos da 32, nos estaríamos pasando de este número que tenemos aquí. Y por regla, ustedes siempre que estén haciendo esto, nunca deben pasarse del número que tienen acá, que en este caso es un 30. Así que simplemente deberían llegar hasta aquí. Y hasta aquí, ¿cuántas veces sumamos el divisor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo sumamos 7 veces, por lo tanto el divisor cabe en este número 7 veces. Luego dijimos que tenemos que preguntarnos cuánto nos sobró. Para ello restamos lo que nos dio de la suma de aquí al número que tenemos acá. El valor que nos dio aquí es 28, por lo tanto le restamos al 30 28. Y esto nos da 2. O sea, el resto que nos dio es 2. Ahora fíjense en lo siguiente. El divisor no cabe en el resto que tenemos aquí y tampoco tenemos más números en el dividendo para poder bajarlo. Cuando ocurra esto, ustedes pueden agregarle un 0 al resto siempre y cuando le pongan una coma al número del cociente. Vuelvo a repetir, ustedes pueden agregar un 0 al resto siempre y cuando pongan una coma aquí. Y esta situación solamente ocurre cuando el divisor no cabe en el resto que les dio y no tienen más números en el dividendo para bajar. Hecho esto,
nos hacemos las preguntas de siempre. ¿El divisor cabe en este número? Sí. ¿Cuántas veces cabe? Sumemos. 4 más 4, 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Más 4, 20. Llegamos hasta aquí. ¿Cuántas veces sumamos al divisor? 1, 2, 3, 4, 5. Ese 5 lo ponemos en el resultado y nos hacemos la pregunta final. ¿Cuánto nos sobró? Tenemos 20 aquí, tenemos que nos dio 20 por acá, 20 menos 20 es igual a 0, y como nos dio 0, la operación ha concluido. Por lo tanto, ¿cuánto es 30 dividido en 4? 7,5. Nos dio un número decimal. Y como nos dio un número decimal, quiere decir que el divisor no divide de manera exacta al dividendo. O sea, el 4 no divide de forma exacta al 30. Ahora veamos este último ejemplo. Por favor, los invito a que se queden, no se vayan, ya que nos vamos a enfrentar a una situación distinta. Comencemos con la operación con todas las cosas que ya les dije. Tomamos al divisor, tomamos el primer número del dividendo y nos hacemos la primera pregunta. ¿El divisor cabe en este número del dividendo? La respuesta es no, ya que el 4 es menor que el 13. Por lo tanto, bajamos el 4 y bajamos el siguiente número del dividendo, que en este caso sería un 2. Volvemos a hacernos la pregunta. ¿El divisor cabe en este número? La respuesta ahora es sí. ¿Cuántas veces cabe el divisor en este número? Tenemos que sumar y contar. 13 más 13 son 26. Más 13 son 39. Si nosotros volvemos a sumar una vez más 13, nos vamos a pasar de 42. Por lo tanto, lo dejamos hasta aquí. ¿Cuántas veces sumamos el divisor? 1, 2, 3. Por lo tanto, el 13 cabe en este número 3 veces. ¿Cuánto nos sobró? Restemos. Aquí nos dio 39 y 42 menos 39 es igual a 3. Continuamos con las preguntas. ¿El divisor cabe en este número? La respuesta es no. ¿Nos quedan números en el dividendo para bajar? También es no. Y dijimos que cuando nos ocurra esto, nosotros podemos colocar un 0 en el resto, siempre y cuando pongamos una coma en el resultado. Ahora sí, ¿el divisor cabe en este resto? La respuesta es sí, ya que el 30 es mayor que el 13. ¿Cuántas veces cabe el divisor en este número? Sumamos. 13 más 13 son 26. Si nosotros volvemos a sumar 13, nos va a dar 39. Si nos da 39, nos estaríamos pasando del número que tenemos aquí. Por lo tanto, debemos dejar esta suma solamente hasta acá. Contamos. 1, 2. ¿Cuántas veces cabe el 13 en el 30? Cabe 2 veces. Por lo tanto, colocamos el 2 aquí. La siguiente pregunta que dijimos que teníamos que hacernos es ¿cuánto nos sobró? Y para ello debemos restar este número que tenemos aquí con lo que nos había dado de la suma. Lo que nos dio de la suma eran 26, por lo tanto restamos 30 menos 26. Esto nos da 4. Y escúchenme bien lo siguiente. De nuevo tenemos un resto que es menor al número del divisor. Y de nuevo no tenemos ningún número en el dividendo para poder bajarlo. Cuando ya han colocado una coma aquí, por reglas de la división, ustedes están libres de agregar otro 0 al resto. Repito, como ustedes ya tienen una coma aquí, pueden poner otro 0 en el resto libremente. Ahora sí, este número es mayor que el divisor. Por lo tanto, continuamos con la siguiente pregunta, la cual es ¿cuántas veces cabe el divisor en este número? Para ello tenemos que sumar y contar. 13 más 13, 26, más 13, 39. Si sumamos otra vez, nos vamos a pasar del 40, así que lo dejamos hasta ahí. ¿Cuántas veces sumamos? 1, 2, 3. Por lo tanto, el 13 cabe en el 40 3 veces. Lo ponemos aquí. ¿Cuánto nos sobró? Restamos lo que nos dio aquí con este número. Sería 40 menos 39. Lo cual nos da 1. Fíjense, el 13 no cabe en este resto que tenemos aquí, que es 1. Y tampoco tenemos más números en el dividendo para bajar. Entonces dijimos que en esta situación, como nosotros ya tenemos la coma puesta, podemos agregar libremente otro 0. Nosotros lo agregamos
Pero vean qué va a ocurrir a continuación. El resto que tenemos aquí, a pesar de haberle agregado un 0, sigue siendo menor que el divisor. Por lo tanto, este número no va a caber en este. Cuando les ocurra esto, ustedes pueden agregar un 0 adicional, así, siempre y cuando agreguen un 0 en el resultado. Repito, si ustedes obtienen un resto que sigue siendo menor que el divisor, a pesar de haberle agregado el 0 que le corresponde por la coma, ustedes están libres de agregarle un segundo 0, siempre y cuando coloquen un 0 en el resultado que están obteniendo. Si se dan cuenta, ahora sí el resto es mayor que el divisor, por lo tanto podemos continuar con la división. ¿Cabe el divisor en este número? Sí. ¿Cuántas veces cabe? Sumamos. Si ustedes suman 13 más 13 más 13 son 39, más 13 más 13 más 13 son 78 y más 13 son 81, 91. Si nosotros continuamos sumando 13, nos vamos a pasar del 100, por lo tanto lo dejamos hasta aquí. ¿Cuántas veces sumamos el divisor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el 13 cabe en este número 7 veces. ¿Y cuánto nos sobró? Restamos 100 menos lo que nos dio de la suma, que eran 91. Y eso nos da que 9. Como pueden ver, amigos, si nosotros continuamos con la operación, vamos a ir obteniendo número tras número después de la coma. O sea, vamos a obtener un número decimal infinito. Como ya no me queda pizarra para seguir resolviendo esta operación, nosotros simplemente podemos dejarlo hasta aquí y decir que el resultado que obtuvimos es un aproximado. O sea que 42 dividido en 13 aproximadamente nos dio 3,2307. Y ya para terminar, amigos, quiero que resolvamos la división que nos dio al comienzo, o sea 1 dividido en 4. Recuerden que pusimos como ejemplo a un pastel al cual lo asociamos con el número 1 y lo estábamos dividiendo en diferentes fracciones. Como pueden ver, este ejemplo es distinto a los demás, ya que de partida el dividendo es menor que el divisor. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos la primera pregunta, si el divisor cabe en este único número que tenemos en el dividendo, la respuesta automáticamente va a ser no, ya que 1 es menor que 4. Sin embargo, con lo que hemos visto durante todo el video, más o menos podrían intuir cómo resolver este ejercicio. Fíjense, hacemos la primera pregunta. ¿El divisor cabe en este número del dividendo? La respuesta es no. ¿Tenemos más números en el dividendo para poder aumentar este número que tenemos aquí? La respuesta sigue siendo no. Como estamos ante esta situación en donde el dividendo es menor que el divisor y solamente tenemos un número, podemos hacer uso de la regla que vimos anteriormente. O sea, podemos agregar un 0 aquí en el dividendo siempre y cuando coloquemos un 0, en el resultado. Si se dan cuenta, es más o menos lo mismo que vimos en la regla anterior, solo que en este caso, como no tenemos nada en el resultado, debemos colocar un 0, en el otro simplemente colocábamos una coma. Y ahora sí podemos resolver sin problema la operación. ¿El divisor cabe en el número que tenemos aquí? Sí. ¿Cuántas veces cabe? Sumamos. 4 más 4, 8. Si sumamos otra vez 4 nos va a dar 12. Nos estaríamos pasando del número que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿cuántas veces cabe el divisor en este número? 1, 2. Cabe 2 veces. ¿Cuánto nos sobró? Restamos los de aquí con los de acá. Aquí nos dio 8. Sería 10 menos 8. Eso es igual a 2. Como ya tenemos puesta una coma, podemos agregar libremente un 0 al resto y podemos continuar sin problemas. ¿El 4 cabe en este número? Sí. ¿Cuántas veces cabe? 4 más 4, 8, más 4 son 12, más 4 son 16 y más 4 son 20. Por lo tanto, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto nos sobró? Restamos lo de aquí con lo de acá. Sería 20. Se lo restamos a este 20. 20 menos 20 son 0. Y como nos dio 0 y no tenemos más números en el dividendo, hemos terminado con la división. Entonces, ¿cuánto es 1 dividido en 4? Es igual a 0,25. Bueno, amigos, durante el video vimos la mayoría de las posibles situaciones a las cuales se pueden enfrentar ustedes en una división. Por ahora los invito a que resuelvan otros ejercicios
basándose en los ejemplos que vimos durante el video. No olviden que cualquier duda que tengan o cualquier comentario que me quieran hacer, lo pueden hacer abajo. Voy a estar atento a cualquier cosa que me digan y voy a responder a todas sus preguntas. Por favor, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse. Por mi parte no tengo nada más que decir, así que nos vemos en una próxima ocasión.